¿Cómo hacemos para compartir el Evangelio con las personas que nos rodean? ¿Cómo hacemos para compartir el Evangelio con las personas que nos rodean? Voy a suplicarle a que tome su Biblia, la abra en la epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Vamos a Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10, dígale al que está al lado suyo, Romanos 10. Vamos a Romanos 10, versos del 1 al 17. Romanos 10, del 1 al 17. ¿Estamos ahí? Romanos 10, del 1 al 17, leemos de la palabra de Dios. Amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. Pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y, en cambio, se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo, diga conmigo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Pues Moisés escribe que la ley exige obediencia a todos sus mandatos para que una persona llegue a ser justa ante Dios. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? En realidad dice, el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como nos dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles en ese sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en Él? ¿Y cómo pueden creer en Él si nunca han oído de Él? ¿Y cómo pueden oír de Él a menos que alguien se lo diga? ¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen: qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia.
Porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. El título de lo que voy a compartir con ustedes es Compartiendo el mensaje de Cristo. Compartiendo el mensaje de Cristo. Escuche el título: Compartiendo el mensaje de Cristo. El evangelismo, diga conmigo evangelismo. Dígale al que está al lado suyo, evangelismo. El evangelismo, compartir nuestra fe en Cristo, es algo que debe ser de interés para todo creyente en Jesucristo. Todos, absolutamente todos, debemos de estar interesados en compartir nuestra fe, en hablar de Él con las personas. Si verdaderamente hemos creído en Cristo, hablaremos de Él a los demás. ¿Qué sucede si hemos creído verdaderamente? Hablaremos de Él a los demás. Debido a que verdaderamente hemos creído, los oigo, debido a que verdaderamente hemos creído, entonces hablamos de Cristo a los demás. ¿Cómo hacemos para compartir el evangelio con las personas que nos rodean? ¿Cómo hacemos cada uno de nosotros para hablar de Cristo con las personas que forman parte de nuestra familia de sangre, que forman parte de nuestra vida? Porque los vemos en la escuela o los vemos en el trabajo. ¿Cómo hacemos para compartir el evangelio con ellos? Vamos a señalar algunos aspectos que es necesario considerar cuando se trata de compartir el evangelio con los perdidos. ¿Con quiénes vamos a compartir el evangelio? Con los perdidos. Lo primero que quisiera que considerara es que todo comienza con un deseo. Todo comienza con un deseo. Dígale al que está al lado suyo, todo comienza con un deseo. No le tenga miedo al que está al lado suyo. En segundo lugar, quiero pedirle que consideremos que el deseo incluye el mensaje. El deseo incluye el mensaje. Y por último, lo tercero que vamos a considerar a la luz de la porción de la palabra de Dios a la cual hemos dado lectura, es que el mensaje requiere un mensajero. Dígale al que está al lado suyo, el mensaje requiere un mensajero. Cuando se trata de compartir el evangelio, y es el evangelio de Cristo, cuando se trata de compartir el evangelio de Cristo, primero, todo comienza con un deseo. Todo comienza con un deseo. Escuchemos bien las palabras de Pablo en el verso 1. Amados hermanos, Pablo se dirige a creyentes, a hombres y mujeres que forman parte de la iglesia en Roma, que forman parte de ese cuerpo local, hombres y mujeres como nosotros, que formamos parte de un cuerpo local, que formamos parte de la iglesia de Cristo. Tenemos un hermoso privilegio, mis amados hermanos y hermanas, y es el de pertenecer a la familia de Dios. Los oigo. Amados hermanos, el profundo deseo, fíjense bien, este deseo por parte de Pablo no es un deseo regular, no es un deseo común y corriente.
no es un deseo temporal, no es algo que se le va a pasar. Pablo le deja saber a estos creyentes que este deseo está bien enraizado en su corazón. El profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a ser salvos. Pablo manifiesta. ¿Qué hace Pablo? Manifiesta. Diga al que está al lado suyo, manifiesta. Pablo manifiesta tener un deseo de que los israelitas, sus paisanos, se salven. ¿Cuál es el deseo de Pablo? Que sus paisanos se salven. Pablo está interesado, porque eso es lo que es un deseo. Un deseo es un interés. Y ese interés te mueve. Y Pablo está interesado en que los de su pueblo sean salvos. Esto es algo muy bueno. Cada creyente en Jesucristo, nosotros, diga conmigo nosotros, cada creyente en Jesucristo, cada uno de nosotros necesitamos tener ese deseo. ¿Qué necesitamos? Ese deseo. Cada uno de nosotros necesitamos tener el deseo de que otros sean salvos. ¿Qué es lo que debemos de desear? Que otros sean salvos. Nosotros debemos tener el mismo interés que tenía el apóstol Pablo, que otros sean salvos. A ti y a mí, a cada uno de nosotros nos debe de interesar que los miembros de nuestra familia, si no son salvos ya, lleguen a ser salvos. Que los compañeros que tenemos en la escuela, si no son salvos ya, que sean salvos. Que nuestros compañeros de trabajo, si no son salvos ya, que sean salvos. A cada uno de nosotros nos debe de interesar la vida espiritual de cada una de las personas que se cruzan en nuestro camino. Una evidencia. Diga conmigo una evidencia. Dígale al que está al lado suyo, una evidencia. Una evidencia. Una prueba. Una muestra de cómo es que tú y yo podemos saber que queremos que otros sean salvos. Escucha bien lo que dice el apóstol Pablo aquí en el verso 1. Mi oración a Dios. Mi oración a Dios. Pablo hace evidente su interés por los de su nación, por sus paisanos, en el hecho de que él ora. ¿Qué es lo que él hace? Él ora por la salvación de sus compatriotas. Nuestro compromiso a orar, nuestro compromiso a orar por la gente perdida. Ese deseo de orar porque nuestros familiares, nuestros conocidos, compañeros de estudio, compañeros de trabajo, tengan un encuentro con Jesucristo, es lo que hace evidente nuestro interés por la salvación de ellos. Necesitamos tener tal interés. ¿Qué necesitamos? Tener tal interés. Necesitamos tener tal interés en las personas para que se salven, orando por ellos. ¿Qué debemos de hacer? Orar por ellos, y no solamente orar por ellos, sino que llevándoles el mensaje. Cuando se trata de compartir el evangelio, en segundo lugar, el deseo incluye el mensaje.
Cuando se trata de compartir el Evangelio, en segundo lugar, el deseo incluye el mensaje. ¿Tenés el deseo de que esas personas sean salvas, que tengan un encuentro con Jesucristo? ¿Estás orando por ellos? Ahora es necesario incluir el mensaje. Versículos 6 y 7. Pero el modo de la fe para hacernos justos ante Dios dice: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo para hacer bajar a Cristo a la tierra? Ni tampoco digas, ¿quién descenderá al lugar de los muertos para volver a Cristo de nuevo a la vida? Pablo estaba interesado. ¿Cómo estaba Pablo? Interesado. Hemos hablado de esto. En la salvación por la fe en Jesucristo de sus paisanos. Pablo oraba por ellos y les llevaba el mensaje del Evangelio. No basta con orar, es necesario actuar. Pablo menciona que el modo de Dios para justificar al hombre es por la fe en la obra de Jesucristo, en su sufrimiento, en su muerte, en su sepultura, en su gloriosa resurrección y en su eminente regreso. Nuestro interés por los perdidos incluye que oremos por ellos y también incluye que les llevemos el sencillo pero poderoso mensaje del Evangelio de Cristo sobre cómo es que Dios justifica a los hombres solamente a través de la fe en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. Tenemos la responsabilidad. Diga conmigo, tenemos la responsabilidad. Dígale al que está al lado suyo, tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad entonces de orar por los perdidos y de hablarles de Cristo. Ahora, para entregar un mensaje fiel del Evangelio de Jesucristo, necesitamos familiarizarnos con el Evangelio mismo. ¿Qué necesitamos para poder entregar un mensaje fiel del Evangelio? Familiarizarnos con el Evangelio. Esto quiere decir que debemos conocer el Evangelio. Esto quiere decir que debemos de empaparnos del Evangelio. Nos familiarizamos con el mensaje del Evangelio de Cristo al leer los 4 evangelios. ¿Cómo nos familiarizamos con el Evangelio? Leyendo los 4 evangelios. Nos familiarizamos con el mensaje del Evangelio de Cristo leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles y las epístolas de los apóstoles. Hay que leer, mis hermanos y hermanas. Nos familiarizamos con el Evangelio de Jesucristo leyendo la Biblia. Hay que leerla toda. ¿Qué hay que hacer? Leerla toda. Bastante bien que nos va a hacer a todos nosotros el familiarizarnos con el Evangelio. Y seremos de mayor bendición en la vida de aquellas personas que se crucen por nuestro camino. Escuchemos bien las palabras del apóstol Pablo a los judíos que trataban de ser salvos por cumplir la ley. Leo ahí en el versículo 4. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. El propósito de la ley, mis amados hermanos y hermanas, es el de llevarnos a Dios. El propósito de la ley es el de señalarnos hacia Cristo. El propósito de la ley es de mostrarnos la gloria y la santidad de Dios. Como resultado, todos
los que creen en Él. Todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Hemos escuchado y hemos creído en el mensaje del Evangelio de Cristo. Lo leemos, meditamos en él y también lo comunicamos. El mensaje del Evangelio, mis amados hermanos y hermanas, necesita un mensajero. ¿Qué necesita el Evangelio? Un mensajero. Eso quiere decir que usted y yo debemos de anunciarlo. Cuando se trata de compartir el Evangelio, número 3, el mensaje necesita un mensajero. Cuando se trata de compartir el Evangelio, el mensaje necesita un mensajero. Dígale al que está al lado suyo, necesitamos un mensajero. Leamos el versículo 14. Pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que los salve si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga? A menos que alguien se lo diga. Pablo hace mención de la necesidad que el Evangelio sea predicado a los de su nación para que ellos puedan creer en Jesucristo como el Salvador. La necesidad de que el Evangelio sea predicado para que las personas puedan creer en Jesucristo como el único Salvador es apremiante. Sigue siendo apremiante. Hoy existe la necesidad de continuar con el mandato dado por Jesús de ir y hacer discípulos a todas partes. Es a través de la predicación del Evangelio que las personas que lo escuchen podrán clamar. ¿Qué podrán hacer? Clamar a Dios por salvación en el nombre de Jesucristo. La gente necesita oír. Diga conmigo, la gente necesita oír. Dígale al que está al lado suyo, la gente necesita oír. La gente necesita oír la predicación del Evangelio de Jesucristo. Necesitan oírlo de nuestros labios. Tú y yo, diga conmigo tú y yo. Dígale al que está al lado suyo, tú y yo, pero dígaselo. Tú y yo somos responsables de hablar de Jesucristo con las personas. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Hablar de Jesucristo con las personas. No podemos ignorar las palabras de Pablo en el verso 16. Sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Primero, de Pablo tenemos la advertencia que no todos van a aceptar la buena noticia. Esta es una realidad que no debe de desanimarnos, porque es aquí mismo que tenemos las palabras de aliento por parte de Pablo en el versículo 17, animándonos a predicar. ¿A qué nos anima? A predicar, a predicar, a predicar, a predicar a Cristo. Así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. Creo, mis amados hermanos y hermanas, que esto es necesario mantenerlo en mente. Primero, para orar por aquellos con los que estaremos compartiendo el mensaje de Cristo. ¿Qué necesitamos hacer? Orar por ellos. ¿Qué necesitamos hacer? Orar por ellos. En segundo lugar,
para no darnos por vencidos y continuar con la predicación del Evangelio. Pablo dice, la fe viene por el oír. ¿Es usted creyente en Jesucristo? ¿Dónde pasará usted la eternidad? Hable con Dios. Pida un corazón arrepentido que se vuelva a Él a través de la fe en Cristo. Como creyente en Jesucristo, ¿tiene usted el profundo deseo de hablar con las personas de Jesucristo? Los oigo. Los oigo. Ore. ¿Qué hay que hacer? Orar. Ore por aquellos con los que usted desea compartir el Evangelio de Cristo. Ore por aquellos que usted conoce, con los cuales usted desea hablar seriamente de Cristo con ellos. Haga lo necesario. ¿Qué hay que hacer? Lo necesario para tener un encuentro con ellos. Visíteles en sus hogares. Invítelos a su casa. Invítelos a tomar un café. Invítelos a tomar agua de Jamaica. Invítelos a comerse un taco. En fin, hay tantas cosas que podemos hacer para hablar de Cristo con las personas. Pero hablemos de Cristo con ellos. ¿Los oigo? Recuerde, mi hermano, recuerde, mi hermana, recordemos, somos los mensajeros de Cristo. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, rostro inclinado.